Ya, estimados, tenemos quórum, así que comencemos. Primera definición administrativa importante que nos están pidiendo es horario de término del trabajo hoy y si vamos a necesitar trabajar el fin de semana. Frente a lo primero, yo creo que podemos evaluarlo, podemos tener un primer bloque hasta las 6 y ver la necesidad o no de que alguien requiera reescribir o profundizar en el trabajo de alguna subcomisión, pero la idea es ojalá tratemos de, idealmente, como fue planteado en la mañana, tener un borrador avanzado que pudiéramos mostrar de manera reservada, si eso fuera posible, digamos, a los partidos. Y me parece que hay un ánimo de evitar volver a juntarnos el fin de semana, dado que todos tenemos familia, digamos, ¿no? Así que someto esos dos puntos a la consideración de la comisión. Don Sebastián. Gracias, presidente. Sobre el primer punto, yo tengo la siguiente sugerencia, y en base también a lo que usted dijo, presidente, durante la mañana. Yo creo que nosotros no estamos en condiciones de presentar algo que sea similar a un texto de reforma, de proyecto de ley, por decirlo. Lo que yo sugeriría es que nosotros presentáramos un reporte. Me parece además la idea de un reporte porque puede contener todos los elementos que ya tenemos, pero también puede quizás señalar algunos puntos, por ejemplo, que merecen especial atención u otros puntos en los que no hemos tenido consenso y, bueno, lo dejamos ahí a los partidos a ver si quieren sugerirnos algo más o no, ¿ya? Nosotros particularmente en la subcomisión de normas comunes llegamos al acuerdo de que no vamos a llegar a un acuerdo en el tema de votación de 2/3 al final. Entonces, si los partidos quieren pronunciarse al respecto, también sería, por supuesto, bienvenido. Sobre el segundo tema, yo no tengo más familia que una planta en mi casa, entonces no tengo mayores inconvenientes de horario, pero sí quiero solicitar lo siguiente. Para mí, y me atrevería a decir que para más de un comisionado probablemente, el funcionamiento de esta comisión se está volviendo bastante gravoso, ¿ya? Particularmente yo soy abogado en el mundo privado, fundamentalmente, y tengo completamente suspendido el ejercicio de la profesión, lo cual, por supuesto, yo entiendo la importancia que tiene esto y quiero seguir contribuyendo con esa misma, como lo he hecho hasta ahora, pero sería de mucha utilidad saber la próxima semana, tener cierta claridad de los días que uno dispone para poder concentrar allí, en el fondo, las labores profesionales que uno realiza. Yo particularmente tengo un viaje a Antofagasta que llevo suspendiendo toda la semana, tengo que realizar en algún momento de la próxima semana. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, el miércoles de la tarde no sesionaremos, bueno, entonces yo me la arreglo para hacerlo de esa manera, pero pido, por favor, cierta planificación para la próxima semana. Esos son los dos puntos que usted señalaba. Gracias, Sebastián. ¿Se aceptan más palabras? Ernesto. Que a mí me parece razonable preparar un reporte. Lo que sí creo que es bueno que escuchemos todos los avances de las subcomisiones antes de... Porque puede que haya habido ciertos niveles de acuerdo, pero acá generen algo de discusión también. Y escucharnos un poquitito y a las 6 de la tarde tomar esa decisión si avanzamos o no. Es útil poder planificar, pero creo que no nos va a calzar con el realismo. Esa es mi impresión. O sea, creo que de repente lo que puede pasar acá es que los partidos se pongan de acuerdo en algo mañana y haya que redactar el domingo. Sé que no vamos a poder, pero en el fondo entiendo el espíritu, pero creo que la realidad no nos va a permitir fijar un calendario como Sebastián plantea, que sería lo deseable. Gracias, Ernesto. David. Bueno, insistir en lo que le planteé a la mañana. Yo creo que tenemos que tomar una decisión si vamos a ser capaces de avanzar en el acuerdo que tenemos hasta hoy día, en calidad de borrador, sin firmas, como ustedes quieran, pero eso sí nos fija una tarea más o menos acotada, porque hoy día en la subcomisión que me tocó integrar no entramos a ciertos puntos, pero los dejamos, digamos entre corchetes, pendientes para análisis y para insertarlo en el minuto que eso fuese necesario. Ahora yo creo que es entendible que establezcamos a lo menos en los 2 días que vienen. Por ejemplo, podríamos dejar hoy día previsto cuál es la agenda de lunes y martes.
a lo menos para que todos los que tenemos que responder en otras labores podamos hacerlo. Gracias. Perfecto. Emilio, Pamela. No, presidente, yo también quisiera que, primero creo que tenemos que ponernos una meta para avanzar en algo, un reporte, un documento, una minuta final, con la mayor cantidad de contenidos posibles que podamos resolver, sobre los cuales tengamos consenso, y también fijar un calendario mínimo, básico, para lunes y martes de la próxima semana, porque la verdad es que tenemos que modificar agendas, tenemos que proyectar agendas para algunos días, y bueno, si claro, cambia esto el fin de semana, bueno, reprogramaremos y veremos, a lo mejor calza con lo que ya tenemos predefinido, pero definir algo de agenda para los días que vienen. Gracias, Emilio. Pamela. Presidente, bueno, coincido en términos generales las dos cosas que señalábamos. Yo creo que estamos en un punto que hemos avanzado en aquellos aspectos que tenemos acuerdo y lo que nos queda pendiente es lo que sabíamos que íbamos a ir dejando más hacia el final porque hay ciertos factores externos a esta comisión que no nos permiten cerrar. Pero como señalaba David, en las comisiones me imagino, también lo dijo Sebastián Elwin, que hay ciertos puntos que sabemos que no hay acuerdo y que a lo mejor lo podríamos también consignar en ese documento minuta que podamos ir cerrando hoy. Entonces, hacer una minuta de cierre que señale los puntos que hemos avanzado en acuerdo y aquellos aspectos que están en desacuerdo porque como paralelamente se han dado conversaciones entre los presidentes de los partidos firmantes, pero yo creo que también hay un espíritu de todos los miembros de esta comisión y por distintas razones, probablemente el oficialismo, de sostener el acuerdo porque lo ha impulsado el presidente desde la oposición, porque nosotros representamos un mundo que ha estado por muchos años trabajando por un proceso constituyente que ahora hace una nueva constitución así en democracia. Entonces creo que hay ciertas cosas que rescatar de lo que llevamos hasta ahora. Pero estoy totalmente de acuerdo que pongamos una agenda para lunes y martes con horarios acotados y tal vez también con ciertas tareas acotadas desde ya para poder ir ordenando ese trabajo. Gracias, Pamela. Isabel. Yo solo son las 4, 5. 4:03. Y si entendí bien, había una idea hasta las 6. Yo creo que eso no es factible. Hemos visto que a todos nos gusta hablar mucho. Yo creo que, sobre todo porque entiendo que además hay una pregunta acá hasta qué horas tienen que funcionar. Yo creo que es mejor ser realista y funcionar hoy día hasta las 8, si puede ser las 7:30, no sé, o hasta las 8, en el entendido de tratar de avanzar lo más posible en algo que llamaremos minuta, reporte, documento, lo que como queramos llamarlo, de manera de luego retomar el lunes o cuando acordemos, pero yo lo sinceraría desde ya, no vamos a alcanzar en 2 horas, a revisar todo lo que se avanzó en las subcomisiones. Tengo una propuesta sobre esto. Sebastián. Bien, entonces les propongo las siguientes bases de acuerdo. A continuación vamos a trabajar sobre ponencias de las subcomisiones para decir grados de avance, separando especialmente los temas en acuerdo, los temas de especial consideración, como mencionaba Sebastián, y los temas en que derechamente no hay acuerdo, digamos, ¿no? Entonces somos capaces de pensar en un reporte para ser enviado hoy día que tenga esas características. Temas en los que hay acuerdo, temas en los que no hay necesariamente desacuerdo, pero requieren una segunda lectura, y temas en los que no hay acuerdo y es probable que le tengamos que pedir a los partidos tomar la resolución, digamos, que desde el día 1 hemos sostenido, digamos, ¿no? Ese trabajo nos deberá llevar, me imagino, discusiones de aquí a las 5:30. Eso permitiría cerrar ese bloque. Después tenemos un quiebre, un break, un recreo. Y podríamos volver tomando una decisión de, o bien volvemos a trabajar en subcomisiones para redacciones de textos, o empezar simplemente a trabajar sobre la base de un texto madre, digamos, ¿no? Probablemente sea más eficiente juntarnos un rato en las subcomisiones, recoger todo lo que ha sido debatido en el plenario y después generar un borrador que sea discutido y tipo 7:30 o 8 estemos en condiciones de ya poder mandarlo como reporte en los términos antes resueltos. En principio, como dice Ernesto, seamos prácticos y realistas. Si no hay
un cambio de circunstancia. No sesionaríamos ni mañana ni el domingo, pero tenemos que estar atentos a que una eventualidad como la semana anterior, digamos, nos llevara de emergencia, porque es urgente hacerlo, digamos, ¿no? Eventualmente a tener que trabajar quizás el domingo en la tarde, en la medida que sea posible. Y estoy de acuerdo en que al final de la jornada hoy día deberíamos desarrollar una agenda mínima, al menos para lunes y martes, digamos, ¿no? No sé si les parece eso como metodología de trabajo para la tarde. Yo eso lo dejaría para después. Sí, primero veamos cómo avanzamos. Pero me enfoqué. Entonces, en primer lugar, ofrecería la palabra a ponentes por cada subcomisión en esa lógica, digamos. Temas en los que hay acuerdo, temas en los que no hay desacuerdo, pero requiere una segunda mirada, y temas en los que derechamente hay desacuerdo. Isabel, quizás por el grupo Plebiscito y Estrategia de Reforma. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. No tengo la versión redactada, la tiene Gabriel, que tuvo que ausentarse por un rato, pero no hay grandes cambios respecto de lo que hemos revisado, el plebiscito de apertura y de salida. Hicimos todos los cambios que discutimos, cambios de gramaticales, ajustes, etcétera. Decidimos, si tienen las minutas originales, eliminamos el punto 5, que es el periodo de campaña electoral, dado que ya estaba comprendido en la ley 18.700, y aquí no aplica la ley 19.884 porque no hay inscripción de candidaturas de entrada. Y lo revisamos, y la verdad es que esa referencia al número 5 podía ser confusa de pensar que había una remisión a otra ley. Y también, en atención a lo que hemos discutido ampliamente, decidimos no incluir el punto 7, ya lo hemos pasado varias veces. Entiendo además que hay, como se discutió acá, el CERVEL además ha estado viendo este tema y podría ir por ahí. Y en el plebiscito de salida quedó plebiscito constitucional. Y usamos la fórmula que conversamos de hacer el sufragio en este plebiscito será obligatorio para quienes lo emitan en Chile, y luego la sanción la dejamos como una remisión más que la sanción expresa en la reforma, a petición de Gastón Gómez, creo que fue el que solicitó esto. Quedó una sanción, pero no quedó explícita en la norma, sino que quedó en una remisión a una norma que tiene una sanción. Están todos los ajustes que todos ustedes presentaron, y luego también está, por ejemplo, el ajuste que se discutió de incluir la referencia al decreto número 100 del 2005 para el tema de la derogación. Está pendiente, pero no sé, el tema de acto republicano, eso no lo incluimos. Y dejamos, no sé, Cheche, si tú tienes la redacción que dejamos al final, diferenciando entre lo que habíamos conversado aquí también, diferenciando entre las autoridades electas y las autoridades y las otras autoridades que llamamos, estableciendo más bien la necesidad de que existan normas que regulen qué pasa con ellas, y haciendo esa diferenciación tal como lo habíamos conversado. Tengo el texto, pero es básicamente la propuesta de Cristina, ¿no? Que era una posición clara respecto a las autoridades electas por sufragio popular, y en los demás casos de autoridades un mandato a la Convención a pronunciarse respecto de ellos, punto. Abierto, según lo que conversamos acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba si la Contraloría pasaba a ser colegiada? Los casos hipotéticos que pusimos acá lo dejamos abierto, pero sí una necesidad de que se pronunciase qué pasaba. Eso es... Perdón, y el punto, claro, al igual que en el plebiscito de entrada, eso sí, eso como son propuestas espejo en lo que se puede, también eliminamos el punto, lo que es aquí el punto 6, que tenía que ver esa referencia a la campaña electoral, y como decía antes, lo eliminamos más que nada para no generar dudas respecto de qué se entiende por campaña electoral, cuál es el concepto que está detrás, a qué norma hace alusión, y dado la remisión
del punto 5 consideramos que estaba suficientemente cubierto. Eso. Isabel, no te escuché. ¿Lo de la estrategia legislativa lo comentaste? ¿No? Ah, no. Sí, perdón. Es que no tengo el texto, perdón. Lo tiene Gabriel en el computador, por eso es que estoy diciendo. La estrategia de entrada tal como legislativa, tal como se había discutido en algún momento, se optó por la idea de incluirlo en el capítulo 15 de la Constitución, modificando el capítulo 15 de manera de que se llame ya no solamente reforma constitucional, sino reforma y mecanismo el título completo, que no me atrevo a decirlo explícitamente porque no quiero que quede con un nombre que no es el que dijimos, pero básicamente recoge la idea de reforma constitucional y nueva constitución y luego dividirlo en 2 párrafos. Todo lo que hoy día es parte del capítulo 15 queda la parte de reforma a la Constitución y luego se agrega un nuevo párrafo que tiene con el mecanismo de nueva Constitución, y ahí es donde iría todo lo que estamos haciendo. Y eso recoge normas transitorias y eso recoge lo que la preocupación de que hicieron una alusión expresa a nueva Constitución y también los 2/3. No me atrevo a decir el nombre exacto porque como no tengo el documento no quiero que quede... Pero era como mecanismos conducentes a la nueva Constitución. Era el fraseo que había propuesto Gabriel. Gabriel, ¿no? sí, Decirlo. es el fraseo que propuso. Bien, ofrezco la palabra a David. Gracias, Isabel. Gracias, presidente. Bueno, sobre este punto voy a ser lo más resumido posible. Conversamos acerca de establecer la multa y hacer una referencia a una cita solamente y entregar al procedimiento que describe, al procedimiento administrativo sancionador que establece en manos del servicio electoral. Con Gabriel, y él podrá desmentir o confirmar lo que estoy diciendo cuando llegue, digamos, yo tengo la siguiente duda. Nosotros debemos establecer qué procedimiento es por el cual se va a aplicar esa multa, ¿verdad? Tiene que haber el ciudadano multado, el candidato a quien se aplique la multa, deberá tener algún procedimiento donde comparecer, tener derecho a defensa, y lo que más complica el acceso a la justicia. Porque cuando eran los juzgados de policía local, los juzgados de policía local tienen una gran presencia en todo Chile, a diferencia del servicio electoral. Ustedes me dirán, no importa, porque se puede tramitar por correo electrónico, se puede tramitar en la web. Entonces nosotros tenemos hoy día 2 posibilidades. Algo tenemos que decir sobre eso, me siento en deuda con eso, o lo llevamos nuevamente al antiguo sistema con el juzgado de policía local, o establecemos que el servicio electoral deba habilitar una plataforma electrónica donde los ciudadanos y los candidatos, los sujetos sancionados puedan tramitar online los reclamos y sus correspondientes alegaciones. De otra manera, creo que dificultamos el acceso a la defensa y a la administración de justicia. Gracias. Bien, yo sobre eso nomás 2 puntos. Lo primero es que efectivamente, desde el punto de vista del procedimiento administrativo sancionador, la propuesta reenvía al del CERVEL, en fondo, que tiene ya un procedimiento. Pero es verdad que respecto a la reclamación judicial, podríamos darle una segunda mirada y que ese sea un tema de especial consideración, a menos que podamos resolverlo, digamos, de aquí, digamos, a la tarde. Pero para dejarlo como un tipo de tema, digamos, que es más bien técnico, digamos, ¿no? Ofrezco palabras. ¿Se ofrece la palabra? Bien. Comisión 2, Sebastián, ponente. Tú estás en la comisión 3. Sebastián Soto, ponente de la 2. Tú no estás en la 2. David, entonces, comisión 2. No fuimos, digamos, no innovamos la materia, mantuvimos lo acordado por este plenario. Parte con la normativa habilitante para regular la convención. Señalamos que la convención constitucional estará integrada por 155 ciudadanos. Le hacemos aplicable las reglas y todas las materias consagradas en la 18700 con la remisión prudencial que acordamos acá. O sea, eliminamos esa enumeración
esa enumeración larga de todas las materias que consideraba con invocación de los artículos, sino que solamente dejamos capítulos de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios que le son aplicables. Sí consagramos la norma de que se entiende por leyes vigentes o todos los textos a que hacemos alusión, porque también hacemos alusión al procedimiento interno de determinación de los candidatos al interior de los partidos, y eso, por eso aclaramos que son los textos vigentes de ambas leyes al 1 de diciembre del 2019. Respecto de los requisitos, señalamos que son los requisitos establecidos en el artículo 48 de la Constitución, porque por ahí había un texto que no hacía aplicables exactamente a los requisitos de los diputados a los convencionales. En lo que dice relación con la convención mixta, señalamos, como entendemos que se habló acá en el plenario, de una comisión integrada por 172 miembros, de los cuales 86 obviamente son ciudadanos electos y 86 parlamentarios. A los primeros hacemos aplicables las mismas normas del sistema DON, del 121 de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, y reconozco que en lo de los parlamentarios tenemos dos opciones que le hemos dejado abiertas. Una es la opción de aplicar también el sistema DON, con la complejidad que eso significa respecto a la cantidad de candidatos y listas, etcétera, a un sistema proporcional de la representación que tienen hoy día las distintas fuerzas políticas en el Congreso. No voy a dar mi opinión personal porque lo dejamos eso pendiente a una determinación posterior. También expresamente pedido por los representantes de los partidos de la oposición, dejamos también abierto paréntesis respecto de la elección de los independientes, paridad y pueblos originarios. Eso es, gracias. Pamela. Una observación, porque como dejamos en el artículo BB, como dejamos entre corchetes la elección de independientes, paridad y pueblo originario, el número de integración también tiene que quedar pendiente. O sea, no es 155, ¿ya? Sino que como está pendiente la composición, el número también queda entre corchetes. Eso fundamentalmente con respecto a los números. Gracias, Pamela. Se abre la discusión. ¿Hay claridad absoluta? Bien. Si no hay palabra, entonces pasemos a la subcomisión 3. Una consulta. Sebastián. No sé si la que tienes tú. ¿Cómo quedó, regulado el tema de las inhabilidades? ¿O no es lo que dejaron? Eso está con ustedes. Pero eso no lo damos nosotros. Ya, perfecto. Cuéntanos los que sí abordaron en la subcomisión 3, por favor. Sebastián Elwin tiene la palabra. Tiene los apuntes más precisos. Don Sebastián Soto. Muchas gracias. Bueno, nosotros en la subcomisión de normas comunes de la convención, que estuvo Cristina, Sebastián, Emilio, Arturo, Gastón y yo, abordamos tres temas. En primer lugar, el estatuto de los convencionales, es decir, no de los candidatos, no inhabilidades, sino que ya de los convencionales elegidos. Y ahí tenemos varios acuerdos respecto a que se le hacen aplicables diversas disposiciones de la Constitución a los integrantes convencionales. También a la compatibilidad de los cargos de parlamentario con integrantes de la Convención Mixta Constitucional en caso en que fuera esta la opción que triunfa, es decir, que son compatibles y no deben renunciar ni cesar en su cargo los parlamentarios. Y hay dos reglas que quedaron entre paréntesis para mayor discusión. La primera es respecto a la retribución de los convencionales. En esa, una opción minoritaria sugería extender la regla de dieta de los parlamentarios, y una opción mayoritaria, bastante mayoritaria, era la que señalaba que debían ser con una retribución de 50 UTM que podía ser justamente, además de las asignaciones que determinaba el reglamento. Muchas gracias. Esa es entonces una primera discusión en cuanto a la retribución.
Y una segunda discusión en el Estatuto de los Convencionales es la situación de los funcionarios públicos. ¿Qué es lo que sucede? Que cualquier convencional, si es que se le aplican una serie de normas de cesación en el cargo, cesaría también en el cargo de funcionario público al momento de asumir su cargo. Pues bien, establecimos una regla, también por mayoría, que dice así: los funcionarios públicos que no ejerzan cargos de exclusiva confianza, así como los trabajadores de empresas del Estado, podrán suspender el ejercicio de sus funciones mientras sirvan en la convención. Es decir, durante el año que dure la convención, esos funcionarios públicos que no son, llamémosle, autoridades tipo ministros, hasta seremi de exclusiva confianza, queda su cargo en la planta o en lo que sea de la respectiva institución suspendido y al cual volverían tras el término de la convención. Esa fue una regla que no tiene la unanimidad, pero que se discutió largamente y que podríamos discutir aquí también si es del caso. Segundo tema. Límites de la convención. En esto seguimos básicamente tanto lo que está en la propuesta inicial de la oposición como en lo que está en la propuesta inicial nuestra, con algunas modificaciones que pudiéramos leerla, pero básicamente, uno, que la convención no puede intervenir ni ejercer otras atribuciones distintas a las establecidas, de otros órganos, perdón, no puede ejercer ninguna atribución de otro órgano. Dos, que mientras no entre en vigencia la nueva Constitución, la Constitución vigente sigue vigente y la Convención no puede modificarla. Y tres, una regla de principio que hace referencia al ejercicio de la soberanía y al artículo 5º, inciso primero, como para señalar claramente que la soberanía no reside exclusivamente en la Asamblea, en la Convención, sino que también, como es regla general, en las otras autoridades electas. Quedó con todo en materia de límites una propuesta pendiente que trajo Arturo Fermandoa a la mesa y que se discutió ahí y que ya conversamos en esta convención, vinculada con las limitaciones que tendría la convención para modificar el régimen democrático, las sentencias judiciales, los tratados internacionales que estaban vigentes y otras materias más que se discutió, pero no se llegó, según entiendo, a un texto afinado todavía. Eso en materia de límites. Y finalmente, en materia de funcionamiento, dictamos dos reglas. La primera es que en la primera sesión la convención debe elegir un presidente y a un vicepresidente, y ahí quedó todavía pendiente si es que esta decisión es por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, cuestión que traíamos nosotros en nuestra propuesta inicial. Por lo tanto, para que la convención en su primera sesión ya pueda empezar a funcionar al elegir a un presidente y un vicepresidente. Y la segunda regla es que la convención en sus primeras sesiones, es decir, no le fijamos plazo, debe aprobar por 2/3 un reglamento de votación. Entonces, fijamos un mandato, pero que no es fatal en cuanto al plazo, porque simplemente decimos que es en sus primeras sesiones, y obviamente eso es por 2/3. Hay algunos temas que discutimos, pero muy informalmente, que yo creo que estamos bastante más cerca, como es, por cierto, el quórum. Y hay otros que simplemente no discutimos, como son las inhabilidades de los convencionales. Y el reemplazo sí, el reemplazo lo discutimos. Y el reemplazo lo hicimos de la siguiente forma. También aplicamos la regla de reemplazo del artículo 51 de la Constitución, siguiendo lo que había dicho Ernesto hace un rato. No innovamos en ese sentido. Ahora, eso hay que reconocerlo, es para la lógica de una convención como la que tenemos hoy día, es decir, una lógica muy parecida a la Cámara de Diputados. Si luego se abren otras opciones de integración de la convención, que es lo que estarían discutiendo los presidentes de partido, quizás tenemos que volver a mirar esa regla. Fuero está incluido, todo, inviolabilidad, todo eso está incluido en el estatuto. Muchas gracias, Sebastián. Se abre la palabra. Don David. Presidente, sí, está bastante fiel a lo que se había conversado y en general no tengo mayores reparos, salvo uno que me preocupa respecto de la participación de los convencionales cuando tienen la calidad de funcionarios públicos, porque si entendí bien a la relación que hace Sebastián Soto,
señala que estarían, entre comillas, habilitados aquellos que no son de exclusiva confianza. Pero la exclusiva confianza llega hasta niveles, por ejemplo, de jefes de división, que son funcionarios de confianza, por lo tanto estarían inhabilitados de poder participar. Y respecto... ¿No? Perfecto. Regio, entonces. Cesación y no suspensión. Okay. Habría cesación o suspensión. Okay. Ahora, el concepto de suspensión ante el derecho administrativo es complicado, pero está bien. El segundo concepto era efectivamente lo de la suspensión y la participación que pueda tener en eso para las determinaciones posteriores la Contraloría General de la República, que es el órgano, digamos, encargado de supervigilar estos temas. Gracias. Don Sebastián, don Emilio. Don Emilio, don Sebastián. Sí, solamente complementar que también tenemos que revisar con más detención lo que tiene que ver con lo que se trabajó ayer en la subcomisión, que tiene que ver con el órgano y con la prórroga del plazo del órgano constituyente después de precluido el plazo de 9 meses inicial, ¿no? Y la prórroga a los 3 meses. Eso es algo que tenemos que afinar también, que son, además de las materias que mencionó Sebastián Soto, también son materia de normas comunes al órgano constituyente, que tenemos que afinarlo. Gracias, Emilio. Sebastián. A lo que señalaba David, fue una materia como de ardua discusión y tuvo, para dar ciertas garantías para que cuando tratemos este tema, cuando lo vuelvan a revisar, lo tengan en consideración. Primero, creo que 2 o 3 personas consultaron a sus presidentes de partido, entre ellas Gastón, y les ratificaron que la intención del acuerdo fue hacer, en este caso, inhabilidad en el acuerdo, pero que uno también podría aplicarlo a las incompatibilidades, solo para los altos cargos, para los cargos que podrían de alguna manera aprovecharse de su situación para ya sea hacer campaña o lo que sea, y no para el funcionario en general. Ya. Entonces, de alguna manera con eso después discutimos qué pasa con las incompatibilidades, porque las compatibilidades es una persona que ya ganó la elección. Consideramos ahí, tuvimos una discusión de que esa incompatibilidad es más razonable como diputado o senador porque tú tienes garantizado los próximos 4 años, en el caso de los diputados al menos, un sueldo, que es considerablemente mayor además, y una función específica, digamos, una labor. Y que en cambio la convención es solo 1 año. Entonces, si bien en el mundo privado eso es probable que el mundo privado lo solucione de manera autorregulación y mantenga los contratos sin goce de sueldo de aquellos funcionarios que cumplen, trabajadores que cumplen la función y después vuelven, no podría ocurrir eso en el sector público, ni en los trabajadores del Estado, quienes se entendería que renuncian, perdiendo su grado, sí, porque la incompatibilidad se entendería como una renuncia en el fondo, o sea, perdería el grado, ¿ya? Y en el caso de los trabajadores de las empresas del Estado, perderían los años de servicio también, sin indemnización. Entonces, incluso si la voluntad del empleador fuese volver a contratarlo, significaría un gravamen significativo para esta persona. Y por esa razón encontramos finalmente esta solución que nos generó bastante discusión. También tenemos el temor de que una buena regulación de esta materia en verdad requeriría pensarlo mucho y entrar muy bien en el estatuto administrativo, y nos daba miedo un poco eso. Entonces optamos por esa denominación un poco genérica de suspensión, que sabemos que puede no ser del todo pacífica, pero esperamos que al menos se entienda el espíritu de no gravar a la persona que cumpliendo algún rol en alguna partición del Estado salga electo como convencional. Gracias, Sebastián. Isabel. Solo quiero decirlo en voz alta para que todos seamos conscientes y para que a mí no se me olvide si llegase a ser, que cuando nosotros estuvimos revisando un potencial cronograma y en la propuesta del lunes, creo, ¿qué día fue el lunes? Lunes, sí. La primera propuesta, ustedes tenían una fecha de instalación de la convención el 7 de diciembre.
Entonces nosotros en la subcomisión hicimos una especie de cronograma pensando 9 más 3, eso daría el 7 de diciembre del 2021 y cruzamos eso con la primera vuelta presidencial, segunda vuelta presidencial y los fechas en que pusimos que no se podía, los 60 días, ¿no es cierto?, para la campaña y que no se cruzara con las otras elecciones. Lo digo porque entiendo de que hay en la subcomisión de ustedes había un tema con si se ponía o no una fecha de instalación. Entonces, para que tengamos claro la remisión entre las dos subcomisiones, que es bien importante. Eso, quería dejarlo. Bien, Sebastián. Yo quisiera argumentar ahora, ya no solo relatar, alguna de mis posiciones. No sé si eso, simplemente para que lo discutamos. Respecto a lo que dice Isabel, efectivamente nosotros no tenemos una norma que vincule la declaración del trícel con la instalación y tenemos que hacerlo y habrá que hacerlo en su momento. Pero hay dos normas que discutimos largamente y que son las que mencionó recientemente Sebastián. Yo quiero partir primero con la retribución. Mi posición era hacer referencia a la dieta, hacer referencia entonces al artículo 62, a la dieta que no sabremos cuál va a ser en ese momento, pero que los convencionales tengan la dieta que corresponde a un parlamentario. A mí eso me hace sentido por básicamente dos razones. La primera es porque si es que triunfa la convención mixta, me parece que es evidente que debiera ser la misma remuneración. También me hace sentido porque creo que es importante que la función de quien está haciendo la Constitución tiene el mismo, llamémosle, valor o relevancia que la función de un legislador tradicional o un legislador en periodos regulares, y por eso me parecía que una remuneración como esa era importante. Creo que la que se fija es en comparación con la de los otros legisladores es más baja y sugeriría mantener la de la dieta. Pero en esto, hay que ser muy franco, estuve solo. Segundo, yo también me opuse a que los funcionarios públicos tuvieran una regla de excepción especial en este caso. Mi posición era que si un funcionario público quería ser candidato, lo pudiera hacer, pero si resultaba electo, cesaba en el cargo. Tenía para eso, en primer lugar, una base en el acuerdo que dice que quienes ejercen, ya no me acuerdo exactamente cómo dice, pero habla cesarán en el cargo. Pero Sebastián, y no solo Sebastián, sino que Gastón después ratificó que esa referencia que hacía el acuerdo se refería a los altos cargos públicos, por lo tanto el acuerdo en ese sentido es mucho más amplio. Pero creo además que generar una regla especial para los funcionarios públicos, que es una regla que mientras estén en la convención se congela su posición en la administración, me parecía que no es razonable como una regla general en la cual si un funcionario entra a una nueva responsabilidad como sería esta, debiera cesar en la antigua. No veo aquí que haya de verdad un gran perjuicio al funcionario público que es elegido en que no se le resguarde o no se le congele la posición que tenía. Pero como digo, esta no, fue una posición minoritaria también, y por eso entonces finalmente acordamos que la regla es la que está aquí, pero no quería dejar de plantearlo como al menos una duda por si persuado a otros de los que no estuvieron en la subcomisión. Los intereses fiscales han sido bien defendidos. Doña Cristina. No sé si es... a ver, quizás la pregunta es si Sebastián Soto persuadió a alguien y entonces yo doy los argumentos en contrario o simplemente los dejo en acta, ¿no? Pero voy a dejarlo en acta, ya para que transparentar la discusión de la subcomisión. La verdad es que la dieta sí suscitó una discusión y varias dudas de cómo hacerlo y cuál sería en el fondo una remuneración o
o una dieta justa para un constituyente. No sé, que sea menor, ¿verdad? Que sea menor a la de un parlamentario no quiere decir que nosotros estemos diciendo que no cumplen un rol igual o más importante que la de un parlamentario, ¿verdad? Sino lo que argumentamos algunos es que justamente el sueldo de los parlamentarios en este minuto está en el ojo de la discusión pública. Si bien hay una discusión por bajarse a la mitad en este minuto la remuneración o la dieta, eso no es seguro y por lo tanto decidimos hacer algo que nos pareció que hace más sentido a la ciudadanía en su discusión, ¿no? Que de equidad y otros temas que han estado dando vueltas en las organizaciones sociales y en la discusión. Por otra parte, en lo que dice relación con la exclusión de los funcionarios públicos, a muchos de nosotros nos pareció que la exclusión era un poco arbitraria en términos generales. ¿Por qué vamos a hacer, en el fondo, como estaba redactado en el acuerdo, genera una inequidad o una injusticia entre los que están en el sector privado y en el sector público en cuanto a su capacidad de negociar, qué pasa con su estatus? Y por eso excluimos finalmente solo aquellos que son de exclusiva confianza y dejamos esta excepción. Muchas gracias, Cristina. Tengo a Ernesto y después a Emilio. Ernesto. Son inquietudes. La primera respecto de la retribución. Yo no creo que deban ser equivalentes porque los parlamentarios tienen, además de su rol de estar legislando, tienen un rol de representar, tienen un rol de fiscalizar, tienen otras tareas que creo que relevante. Yo lo hubiera pensado incluso menor. Esa es mi visión. Y de hecho planteé en su momento, yo sé que no hay mucho entusiasmo, la opción de que pudiera ser ad honorem, o al menos que pudiera haber la opción. Y por lo tanto, yo no creo que sean equivalentes las dos retribuciones. El tema de las asignaciones, Emilio lo planteó como un tema, pero las asignaciones, como yo las entiendo, las conozco, no terminan siendo un recurso del convencional, digamos, sino que de la función que realiza. Y por lo tanto no creo que haya que... o sea, no son recursos a disposición entera del individuo, sino que para la función que está cumpliendo en su tarea de representación. O sea, no los gastan directamente, contratan asesores, utilizan servicios. No lo trataría igual, incluso no sé si lo discutió la subcomisión, Sebastián, pero en los recursos que puedan disponer tal vez incluso las unidades que se han creado en el Congreso para determinar asignaciones pueden cumplir un rol en poder determinar qué requiera para el apoyo del trabajo de la Convención hacia adelante. No sé cómo, ya ni me acuerdo cómo se llaman las dos, el Consejo de Resolutivo, Asignación Parlamentaria y el otro. Pueden tener un rol en la forma de determinar. Sí, y también creo que debiera incorporarse, y en eso tanto el CEP como muchos otros han estado trabajando en los últimos años, en cómo definir también el rol de asesoría. Sebastián lo mencionó la pasada, lo mencionó en el individuo. Hay mucho debate si esa asesoría tiene que estar radicada en las comillas bancadas, en los grupos. O sea, sugiero que también eso pueda ser un tema de discusión porque va a ser relevante para la efectividad de la comisión. Lo tercero a comentar es que yo tengo mucha duda sobre lo que se plantea y quisiera reflexionar más y pensarlo sobre la distinción que se hace entre los funcionarios públicos. Y agrego que en la forma que está construido al menos el argumento, como lo explicó Sebastián, parte de un supuesto que en el fondo decir suspensión para los funcionarios públicos, dado que el sector privado lo va a resolver. Yo no sé cómo lo va a resolver.
No lo sé cómo lo va a resolver. En la hipótesis que está es que está resuelto. No lo sé cómo lo va a resolver una empresa chica, una empresa grande, una mediana, no tengo idea. Entonces, cuidaría de en la discusión que tengamos no dar por supuestos que en el sector privado va a estar resuelto de una manera cuando no sabemos y no vayamos a generar una norma de inequidad al tratar la realidad de trabajadores, ya sea del sector público o privado, que quieran poder participar de competir de este proceso. El trabajo en el sector público tiene ciertas características que hacen que haya que tener un nivel de regulación distinta para la selección de los integrantes. Creo que hay muchos temas más, pero a mí de lo que se plantea acá son estos los que me saltan, la inquietud respecto de explicar por qué no tiene que ser idéntica la retribución, sino que creo que tiene que ser más baja. En segundo lugar, revisar los criterios de asignación o de entrada de competencias a funcionarios del sector privado o del sector público y revisar también el rol que pueda tener el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y la otra institución para empezar a construir lo que puedan ser recursos disponibles para el buen trabajo de la Convención y el modelo de asesoría para un trabajo efectivo. Gracias, Ernesto. Emilio. Sí, gracias, presidente. A ver, bueno, ya se dijo, le dimos mucha vuelta a esto de los funcionarios públicos y los trabajadores de las empresas del Estado. Yo también tiendo a coincidir que no podemos no considerar algo respecto al sector privado, porque digamos, no es algo que hayamos abordado en mucho detalle en la conversación. Pero sí entendemos, y así lo entendimos en la subcomisión, de que el acuerdo, porque esto está no me acuerdo en qué punto, en el 9 o en el 11 del acuerdo del 15 de noviembre, entendíamos que estábamos hablando de cargos que eran cargos de autoridad, digamos, ¿no? No estábamos pensando en, no sé, pues el jefe de la oficina de partes de una repartición provincial, ¿no? Porque aquí hay un sentido, que es que le demos la posibilidad a todos aquellos que quieran ser candidatos a delegados constituyentes que puedan participar. Sebastián planteó que esto estimaba él que era un privilegio adicional, ¿no? En fin, y bueno, la redacción que nosotros propusimos al final del día tuvo que ver con eso, con ese sentido de apertura, de dar espacio al funcionario, a los funcionarios y a los trabajadores de las empresas del Estado para que pudiesen participar de este proceso. Ahora, yo creo que es un tema central y coincido con lo que planteaba Ernesto, que no podemos tener la misma retribución en la eventualidad de que estemos en una convención constituyente mixta al parlamentario que al delegado convencional. Pero no podemos fijarle una retribución tampoco que sea equivalente a la que percibe un parlamentario o un ministro de Estado, ¿no? Porque son funciones más bien transitorias, distintas, y yo creo que aquí hay una cuestión también que tenemos que considerar a la hora de normar esto, que es que estamos generando una instancia que tiene que tener un adecuado equilibrio entre, si es gratuito, bueno, quienes van a ser candidatos a delegados constituyentes van a ser solo aquellos que pueden costearse o autofinanciarse, una cuestión de esa naturaleza, ¿no? Y si es muy alta la retribución, también estamos generando una percepción, bueno, que va a debilitar aunque sea transitoria, ¿no?, el ejercicio de la función pública con lo ya debilitada que está, ¿no? Entonces, tratamos de buscar una posición intermedia. Aquí revisamos la retribución que reciben los consejeros regionales, que son del orden de 20 unidades tributarias mensuales. Fijamos el doble de ese monto, pensando que es un órgano colegiado, ¿no? También, y que entendemos que esta tiene que ser una función, además, que le va a demandar tiempo al delegado constituyente, ¿no? No es una cuestión que pueda realizar de manera esporádica, algunas horas de algunos días de la semana, ¿no? Entonces tratamos de fijar un justo medio, por decirlo de alguna forma. Ahora, en cuanto a los límites, aquí fundamentalmente, porque nos parece bien esto de la referencia que hace el artículo 5, hay una propuesta efectivamente de Arturo, donde tenemos algunos reparos, a lo mejor al menos a la propuesta que inicialmente hizo,
en la parte, no que dice relación con los límites están relacionados con, bueno, el respeto, ¿cierto?, a los tratados internacionales, a las sentencias que se encuentran firmes y ejecutoriadas, y en eso no tenemos mayor discusión. Poner énfasis en el tema de los derechos fundamentales también, en los derechos humanos. Hay un tema que tiene que ver con los actos, contratos, ¿no?, que tenemos que redactarlo de alguna forma ahí distinta. Sebastián Elwin hizo una propuesta y Arturo quedó de enviar una redacción que vamos a tener que revisar. Yo no estoy muy convencido de eso, de colocar aquello. A mí me parece que las convenciones, los tratados internacionales, la sentencia ejecutoriada es más que suficiente, pero quedamos en que íbamos a revisar una propuesta que se nos hiciera llegar en esa materia. Tampoco yo no estuve de acuerdo, pero fui el único en que no le pusiéramos un plazo al órgano constituyente para elaborar el reglamento. Hay un argumento que tiene sentido, que es que, bueno, no cumple el plazo el órgano constituyente, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Entonces yo digo, bueno, lo vamos a derivar a este órgano que va a ver los temas procedimentales. Entonces el órgano lo va a compelir al órgano constituyente, estos 5 ministros de la Corte Suprema lo va a compelir al órgano constituyente para que elabore el reglamento y claro, y va a quedar ahí, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que igual es bueno que eso ocurra, pero al final dejamos sin plazo la elaboración del reglamento para el órgano constituyente. Y una cuestión que yo quiero comentar, ¿no?, porque también me parece que es bueno que nos adentremos en eso, lo conversamos más bien tardíamente la subcomisión y algo esbozó ahora Sebastián Elwin, eso sí, con más fuerza y vigor que probablemente lo que lo voy a hacer yo, a propósito de los 2 tercios. Tenemos distintas miradas, obviamente, para los efectos de los 2 tercios para aprobar la norma constitucional. Para nosotros es evidente que no podemos aprobarla al final y podríamos entrar en varios argumentos de por qué no. De hecho, los comentamos en la subcomisión también, a propósito que, qué sé yo, hay un plebiscito de entrada que si dice que quiero nueva constitución, eso ya es suficiente para querer el cambio y después la visión global está dada por el plebiscito ratificatorio de salida, donde se va a aprobar el texto constitucional en su conjunto. Pero una de las cosas que estamos evaluando, y por eso es que lo digo con menos fuerza y vigor, es que probablemente lo que termine ocurriendo es que vayamos a tener que remitirnos a lo que está en el acuerdo, ¿no? Son cosas que yo creo que es bueno que empecemos a abordar aquí de manera plenaria entre los integrantes de la mesa, porque creo que va a ser un punto esencial del documento final que podamos tener. Eso, presidente. Gracias. Sí, antes de darle la palabra a Sebastián, sobre este último tema, con independencia de pues yo me tomo mi rol en serio de presidente de neutralidad, pero yo he estado revisando lo que me han mandado otros amigos académicos, las prácticas de los manuales de ideas y los handbooks de otras instituciones internacionales. Me imagino que la Pamela se los debe haber leído todo en su minuto. En general hay prácticas bastante estandarizadas respecto del principio de integridad o coherencia. No sé cómo lo llamó Sebastián, pero se llama así en el fondo, ¿no? Hay comités de armonización, hay comisiones, comisiones constitucionales que se forman para obtener subcomisiones. No hay nada parecido a algo así como comisiones mixtas, ¿no? Pero en el fondo los principios de coherencia y armonización, así los llaman, digamos, ¿no? Son bastante estándar. Así que yo pensaría que, insisto, con independencia del acuerdo final que lleguemos nosotros, yo creo que la convención va a tener los estándares, digamos, internacionales a la vista, digamos, y este tipo Así que quiero tranquilizarlos a todos de que me parece que ya hay como buenas prácticas sobre esto, digamos, ¿no? Y la búsqueda del principio de integridad, coherencia, armonización de los textos está como bien en la mejor práctica por las instituciones que todos estamos leyendo, digamos, ¿no? Entre ellas ideas, digamos. Entonces, Sebastián Elwin. Gracias, presidente. Quería referirme a algunas de las cuestiones que señalaba Ernesto, porque yo cada vez más, esta era una idea que no tenía antes de reunirnos esta comisión, pero cada vez me he ido convenciendo más.
que tiene que ver con ciertos problemas de funcionamiento de carácter más bien administrativo, pero que a veces de todas formas aparecen y se nos vuelven problemáticos. Yo creo que lo más sano para el funcionamiento de la convención es que la convención no tenga personalidad jurídica. Creo que eso lo he dicho en otras ocasiones, ¿ya? Es decir, los convencionales no van a ser funcionarios públicos, ¿ya? Ni van a estar adscritos en una manera laboral con la convención. Pero la convención tiene que tener una personalidad jurídica bajo el alero de la cual funcione y se instale. Y yo creo que nosotros, si solucionamos ese problema ya acá, señalando que esa corporación tiene que ser la corporación administrativa del Senado, creo que nos permitiría solucionar varios problemas, ¿ya? El Senado. No, el Senado tiene una corporación. Asignarlo, trabajarlo ahí. La otra opción es crear una, de lo cual la idea que tampoco me declaro en contra, pero me parece que bueno, sería exclusivamente por una sola ocasión, por algo bien puntual. Pero creo que ahí ya están las competencias establecidas para solucionar la mayoría de estos problemas, los podemos asignar allá. Yo soy partidario de decir entonces que de la instalación de la convención se preocupe la Corporación del Senado. De esa manera no tenemos que preocuparnos del lugar, por ejemplo, en el que sesiona, y creo que puede quedar para un problema logístico posterior. Yo creo que no va a ser suficiente esto, pero lo tendrán que resolver allí. Y también creo que tiene que estar preocupado del día de su instalación y que de su día de instalación, desde el día 1, tenga un secretario, un ministro de fe, ¿ya? Que para los que han trabajado en la Cámara del Senado saben la relevancia que tiene esta figura, que es mucho más que simplemente un secretario de comisión o algo así. Y más bien suelen ser personas que cumplen labores muy relevantes de orientación, del funcionamiento de toda la estructura, todo el cuento. Entonces, lo dejo planteado porque me parece a mí que es una solución a muchos problemas. Yo estoy de acuerdo que el tema de las asignaciones, yo solo me parece relevante que estén mencionadas, que van a haber. Y creo que lo mejor es donde están construidas las mejores competencias para determinarlas específicamente, temas de monto, etcétera, que no van a depender obviamente de decisión administrativa, pero que también estén en los órganos del Senado. Son los que más transparencia darían respecto de la utilización de aquella. Entonces, someto al debate esa sugerencia. Y sobre lo último que mencionaba Emilio, yo soy de la idea de que si vamos a enviar un reporte a los presidentes de partido, el tema de los 2/3 debería estar. Para saber si es que desde los partidos hay alguna observación relevante que se quiera hacer antes que nosotros tomemos una decisión definitiva. O sea, debiera estar que no sabemos. Si no nos llega nada o nos llegan puras vaguedades, ya sabemos dónde estamos. Pero me parece que es una decisión que avanzó. Yo creo que va a pasar eso, ¿sí? Por default a la comisión. No, sí, pero yo creo que es una manera de salvar el trabajo de la comisión. Porque de esa manera, cuando el día de mañana pregunten, es que la comisión no solucionó este problema. No, la verdad es que los partidos políticos nunca no lo solucionaron bien y la comisión se encontró frente a un problema que era más bien político y que no tenía manera de solucionarlo, yo creo, internamente, que yo creo que fue lo que efectivamente ha pasado acá. Entonces, una consulta última creo que hace ese punto para efectos de la historia de este problema, que yo creo que va a arrastrar hasta la convención, etc. Eso, gracias. Gracias, Sebastián. Tengo a Sebastián Soto, a Cristina y a Claudia. Quería hacer un pequeño comentario a lo de Sebastián, porque me perdí la primera parte de la idea de la persona jurídica, que me parece es bien importante. Entonces, la idea es utilizar la persona jurídica del Senado como vehículo jurídico, en el fondo, para enfrentar todos los temas prácticos, o sea, pago a proveedores, factura, o sea, más allá de la instalación misma. Estaba pensando, Sebastián, por ejemplo, tú estarías pensando en que la ley de presupuesto deba tener, en materia digamos, la ley de presupuesto del 2020-2021, vaya a la partida del Senado con una glosa específica, o sea, de eso estamos hablando.
a mí me parece que el Senado estaría en condiciones de asumir esa carga. Y además de lo que tú mencionas, que es de un carácter administrativo relevante, además los funcionarios del Senado, voy a decir que tenemos presente además, tienen escalafones, ¿ya? Y tienen personas que están preparadas específicamente para cumplir determinadas funciones. Y creo que sobre eso el Estado puede hacer un esfuerzo para que eso se engruese de alguna manera en pos de la... Yo creo que ahí hay competencias creadas muy relevantes sobre el asunto. Eso. Sebastián Soto. Sí, en línea con lo que acaba de decir Sebastián y también a propósito de Ernesto, yo creo que el punto que plantea Sebastián es, llamémosle, el soporte administrativo, ¿cierto? Y a mí me parece que el soporte administrativo no debiéramos definir nosotros si está en el Senado o en la Cámara, porque sabemos que esas son antiguas discusiones entre ambas corporaciones. Quizás pudiéramos decir en el Congreso Nacional y ahí se verá cómo bicameralmente se resuelve eso. Pero definitivamente debiera haber alguien que haga las compras públicas, todo el soporte administrativo. 2, otra cosa distinta es la Secretaría Técnica. Entonces la pregunta es, ¿quién presta la Secretaría Técnica si es que es bajo el mismo paraguas del soporte administrativo? Es decir, secretarios de comisión o si es que hay otra fórmula. En esto yo no tengo una posición tomada, pero me parece que tenemos que hacer esa distinción. Y finalmente, respecto al quórum, yo no estoy de acuerdo con reenviar a los presidentes una nueva consulta. Los presidentes ya nos dieron un mandato, como sea que se pueda interpretar esto, y nosotros hemos conversado en más de una ocasión sobre esto, tuvimos distintas miradas. Creo que lo que ha sucedido en la opinión pública exacerbó en alguna medida nuestras miradas, pero yo creo que devolver o pedir especificaciones sobre el tema del quórum no va a ser una cuestión pacífica. Entonces yo creo que con un poco más de conversación quizás pudiéramos nosotros tratar de encontrar luces ahí, pero no pedir nuevas señales. Eso es. Gracias, Sebastián. Yo perdón, de observador diría imparcial, ¿no? Pero yo pensaría que pareciera haber un acuerdo default en materia de 2/3, de que pareciera que un texto minimalista que se acerque al texto del acuerdo, en el fondo es un mandato a la convención para pronunciarse sobre estas materias, digamos, ¿no? Y pareciera haber un segundo acuerdo de que el solo reenvío de esta cuestión a los presidentes de los partidos va a implicar que volvamos a tomar la misma regla, digamos, ¿no? Entonces, me parece que está en el ambiente que un texto minimalista, que sea un mandato a la convención, a su reglamento, a lo que está en el número 6, pareciera ser que es lo que esta reforma podría llegar a decir. Yo estoy viendo, digamos, las opiniones que se han vertido, me parece que van en esa línea. Pero es lo que veo como espectador. Perdón, Cristina, Claudia, David. ¿Querías decir algo? Es solo Presidente, solo una acotación. Lo que pasa es que Sebastián Soto habla de consulta y Sebastián Elwin estaba hablando de lo que habíamos quedado, de entregar un informe a los presidentes. No vamos a hacer consulta, yo no he entendido que vamos a hacer consulta. Ya no, es que si el informe tiene en este punto una solicitud de aclaración, es lo que yo no estaría de acuerdo, y no sé si te entendí bien, Sebastián, qué será la propuesta. Si no fuera así, entendí mal, está todo perfecto. Perdón, solo para recordar, teníamos nosotros como regla default inicial acordada de que en todas aquellas materias que no tuviéramos acuerdo, quedaría de resorte a los partidos políticos resolver. Esta es una esencial. Parece que también hay acuerdo entre todos nosotros que la respuesta que vaya a dar de los partidos es esto va por default a la comisión. Entonces, para evitarnos una vuelta, que sabemos cómo va a terminar, te voy a dar la palabra al tiro, Cristina. Pero probablemente la regla más sensata, que sabemos que va a ser autoprofecía cumplida, digamos, ¿no?, es llegar a una regla muy similar a la que tenemos en el acuerdo, con la diferencia que está en la reforma habilitante para la convención pronunciarse respecto de estas materias, en vez de hacerle una consulta a los partidos que sabemos que va a terminar acá. Entonces está Cristina, Claudia, David, Isabel.
Bien, solo para agregar un poco al argumento de los 2/3, creo que los partidos políticos además pelearon mucho el tema de los 2/3 en el acuerdo mismo, y el texto que está ahí debiéramos tratar de honrarlo, como dices tú, en su forma mínima, y creo que la intención para mí fue clara. Yo ya pregunté, entonces devolvérselo a implicar que los partidos empiecen a pelear de nuevo sobre algo que ya no realmente debiéramos resolver nosotros. Además que ya hemos acercado posiciones, creo que tenemos cierta claridad de eso. Con respecto a la propuesta del Senado, yo tengo no una contrapropuesta, sino poner otra opción. No estoy segura de ninguna de las dos opciones, ¿ya? O sea, todavía no tengo un plan, pero a mí me parece que el Poder Ejecutivo es importante en un proceso constituyente, ¿ya? Y lo estamos dejando afuera porque todo se ha ido consolidando a través de los acuerdos de los partidos, etcétera. Y lo digo por evidencia comparada, ¿ya? Es difícil que podamos tener una logística sin algún impulso del Ejecutivo. Entonces, tenemos que incorporarlo de alguna manera en la organización al menos, ¿ah? Y no creo que sea incompatible con cierto rol del Congreso, porque el Congreso efectivamente tiene una capacidad instalada, ¿verdad? Pero los recursos van a depender finalmente del Ejecutivo. Entonces, y esto va a requerir en la instalación recursos, las dietas, etcétera. Entonces, me pregunto si un mandato a que se incorpore en la ley de presupuesto y a que el Ejecutivo se haga cargo de ciertas cosas también no es lo adecuado. ¿Ah? Sí. Gracias, Cristina. Claudia. Bueno, yo también creo que es importante mantener como en vista la peculiaridad de la Convención Constitucional, cualquiera de las dos que sea, que es distinta de un Congreso y que tiene características distintas de la legislación ordinaria. Respecto a la propuesta del órgano de ponerlo en la partida de presupuesto con el Senado, yo creo que sería importante darle un estatus distinto del estatus del Poder Legislativo ordinario y distinguirlo claramente, no sé si a través del Ejecutivo. Entiendo que la capacidad instalada más parecida que existe es la del Congreso, pero yo creo que es importante tratar de hacer la distinción y mostrar que tiene su propio presupuesto y su propia estructura diferente del Congreso ordinario, porque creo que el trabajo de hacer una Constitución hay que tratar de separarlo lo más posible de hacer legislación ordinaria. Y eso también respecto de toda la discusión electoral, que en realidad no la hemos tenido en la mesa, pero que está como detrás de todo esto, entender que la elección de constituyentes es distinto de la elección de parlamentarios. Tienen una función distinta, tienen una perspectiva política distinta, y eso me lleva un poco también al tema de los 2/3. O sea, el tema de los 2/3 de aprobación final se desechó en el acuerdo de la madrugada del viernes de la mañana. Yo creo que en la mayor parte de los temas que tiene que resolver la Convención Constitucional sí va a haber acuerdo por 2/3. Y entonces esta idea de establecer este veto de 1/3 al final del proceso, yo creo que es producto de entenderla como se ha entendido hasta hoy día, actuando sobre la Constitución que tenemos. Y yo creo que es importante para esta discusión entender que no estamos en una lucha de aspectos donde la sociedad está legítimamente dividida políticamente, sino tratando de buscar los puntos donde hay consenso y generar un acuerdo constitucional de unidad, que sea capaz de generar estabilidad, de dar garantía a todos los sectores políticos. Y no me parece en ese sentido razonable que después de 9 o 12 meses de estar discutiendo y tratando de buscar esos puntos de unidad, 1/3 de la Convención decida que no le gusta lo que resultó ahí de todo ese esfuerzo y decida castigar a quienes no lo hagan. Por eso yo había mencionado, no sé si lo mencioné en la comisión en realidad, pero que el caso de Brasil, donde se descartó, por ejemplo, la Convención no se pudo poner de acuerdo sobre si querían un régimen presidencial o un régimen parlamentario, y lo postergaron para un plebiscito 5 años después de la Convención, y después en el año 93 ganó el presidencialismo en el plebiscito. Quizás se podrían buscar alternativas de ese tipo. Yo pienso que no se puede echar por la borda todo el trabajo de la Convención porque haya desacuerdo en algunos puntos. Eso. David, Isabel, Emilio. Gracias, presidente.
ver, primero en el tema de fondo, y con esto resucitamos una discusión de los 2/3 nuevamente. Yo siento, presidente, que habíamos avanzado en eso y que teníamos alguna claridad en las reuniones anteriores. Yo lo que propongo es que no insistamos en el tema de los 2/3 por ahora, avancemos en la tarea que no es poca. Y reitero la idea de no hacer consulta a los presidentes, ni esa consulta ni ninguna otra consulta. Esperemos de parte de ellos instrucciones, si hay algún cambio al acuerdo original, pero no hagamos ningún tipo de consulta, porque lo contrario estamos haciendo surgir nuevos problemas a los que ya existentes o indefiniciones, entre comillas, a las ya existentes. Eso sobre el tema de fondo. Sobre el tema administrativo, por llamarle de alguna manera, de la logística o como se llame, de funcionamiento, yo creo que es inevitable, y comparto, creo que lo decía Cristina, que es inevitable involucrar al Ejecutivo. Yo creo que nosotros podemos estar aquí gastando una hora de nuestro tiempo, digamos, que podríamos aprovechar en avanzar en los temas que sí son nuestro resorte, en hacer la consulta, así como hicimos la consulta al CERVEL, que yo tengo y le pido desde ya que me dé la palabra en algún minuto para informar la respuesta que nos dieron respecto de la cédula de votación. Nosotros deberíamos preguntar al Ejecutivo cuál es la vía más expedita, porque de esa manera facilitamos no solamente el procedimiento interno de la convención, sino que posiblemente podría tener algún grado de autonomía, lo desconozco. Tal vez a lo mejor es posible para el Ejecutivo darle algún grado de autonomía de alguna manera a la convención y que no dependa necesariamente o del Senado o del Ejecutivo. Creo que aquí no tenemos la capacidad instalada para resolver un tema de esa naturaleza, presidente. Gracias. Muchas gracias, David. Isabel. Muy corto. Yo estoy en la línea de lo primero que dijo Cristina sobre la consulta y a los presidentes de partido, a los partidos. Solo recordar que hace una semana atrás, más o menos a esta hora, cuando nos juntamos con los presidentes, hace una semana atrás parece, cuando nos juntamos con todos los presidentes de partido, ellos pidieron, es más, dijeron que sería más fácil en muchos casos para nosotros llegar a acuerdo que volver a plantearle temas a ellos. Así que quería recordar eso en la línea de lo que había dicho Cristina. Eso. Emilio. Sí, gracias, presidente. No, a ver, en la misma línea de lo que se dijo recientemente, yo creo que está claro que los 2/3 tenemos una mirada distinta, hay que avanzar en los otros puntos. Ya escuchamos el reporte de las comisiones, veamos en qué otros temas podemos avanzar para no entramparnos. Yo tampoco creo que tengamos que derivar esto a los partidos. Sabemos lo que va a pasar con los partidos, pues si todos nos paramos de aquí y hablamos con nuestros partidos, sabemos la posición en la que están, digamos, y hay una mirada distinta. Más bien, creo que si vamos a abordar el tema de los 2/3, podemos abocarnos, es una cosa que nos va a demorar tiempo, en ver cómo vamos a redactar esto en el texto constitucional, en una redacción que nos satisfaga a todos, a la mayoría, digamos, pero si no avanzar en otros temas. Yo por principio, yo sé también que esto hay que dejarlo estructurado, pero yo lo trataría de dejar lo más ligeramente estructurado, todo lo que tenga que ver con lo administrativo, lo operativo. Algunas cosas, por supuesto, corresponden, pero la gran mayoría de las cosas se la dejaría a la convención, que lo autorregulase en el reglamento, que definiera formas de operatividad. Serían eso, ese es como mi criterio base en esto, ¿no? Que sea la convención el órgano constituyente en que vea todo lo que pudiera ver administrativamente y solo nosotros nos preocupáramos de lo que es esencial para la instalación del órgano constituyente. Gracias, presidente. Gracias, Emil. Ernesto. Quiero agregar un tema, capaz que haya sido discutido y yo no lo haya registrado adecuadamente. Lo planteé hace unos días atrás y preguntarle en las normas comunes de la Convención si se abordó el tema del lugar de funcionamiento de la Convención. Y quiero abrir esa conversación, me voy a referir después a los otros temas porque creo que esto requiere una reflexión. El lugar de funcionamiento de una convención es un tema muy relevante porque uno lo que quiere resguardar es que puedan darse varios elementos al mismo tiempo. El primero es que existan condiciones adecuadas para la discusión. O sea, partiendo por las instalaciones físicas, la disponibilidad de espacio, eso es algo que hay que empezar a pensar.
Lo segundo es que existan condiciones que permitan transparencia y apertura del proceso que se está desarrollando de manera tal de que la ciudadanía pueda estar informada y pueda ir de la mano de procesos de participación que tampoco hemos discutido que la misma convención se pueda dar o que puedan desarrollarse, que también es un tema. Y hay un tercero que considero que es muy importante, que es cómo dar resguardos de seguridad. Nosotros tenemos, a mi juicio, la tarea de ayudar a generar condiciones para que la convención, que va a definir elementos muy importantes del futuro de Chile, puedan sus integrantes deliberar con tranquilidad y resguardo de seguridad. Y eso hay que pensarlo también en el diseño, y en eso no sé si alguno de ustedes ha pensado en lugares, desde algunos han hablado del lugar que se había diseñado para la COP u otros, pero yo invito a que tengamos al menos esta discusión sin perjuicio que quizás pueda ser un tema que no quede totalmente zanjado, pero sí levantar los elementos de consideración para esta discusión, porque puede ser relevante en su funcionamiento. Agrego el tema de que en la hipótesis eventual, se ha dicho acá de baja probabilidad eventual, de que sea convención mixta, las distancias también pueden ser un tema a asignarle valor, ¿ya? Si es que, siguiendo el espíritu de lo que se discutió acá, de que los parlamentarios mantendrían su labor mientras estuvieran en ese ejercicio. Este es un tema, entonces, que yo quisiera abrir a la comisión para la discusión. El segundo, respecto del quórum y del tema, estamos claros en las discrepancias, ¿ya? Sí creo que hay algo que nos une, ¿ya? Y nos une el acuerdo. Y yo me aferraría a lo que nos une, no a lo que nos divide. Y por lo tanto trataría de avanzar a que, por motivos de simpleza, nosotros plasmáramos en el texto de reforma constitucional lo más parecido a lo que dice el acuerdo. Y el acuerdo lo que dice es que el órgano deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Creo que si nosotros plasmamos en la reforma constitucional lo que está acordado, esta comisión técnica está cumpliendo de forma adecuada el encargo que se le ha dado. Y por lo tanto hay procesos por deliberar, pero el contenido está planteado acá y yo sugiero que se pueda discutir, evaluar y tomar ese camino. Un tercer tema general, se lo expresé al presidente, ahora lo quiero plantear a la comisión. Yo invito a revisar la conveniencia de someter, ya no a consulta, sino que un documento a los partidos en esta etapa. Y quiero explicar por qué. En un documento de acuerdo de 12 puntos que se suscribió la madrugada del viernes 15 de noviembre, llevamos 2 semanas donde todavía hay temas por cerrar. Si nosotros... el acuerdo se suscribió hace 2 semanas, Cristina. Sí, pero te digo... Parecen 2. Sí, pero es que entonces quiero argumentar con más fuerza aún. Han pasado 2 semanas desde que se acordó un documento de 12 puntos y aún todavía no se logra cerrar. Si esta comisión, por querer dar positivas señales de avance, que creo que la estamos dando a quienes nos están viendo, quiere introducir más elementos con puntos abiertos a la discusión de los partidos, mi reflexión, no sé si decir experiencia, pero mi reflexión me hace pensar que eso va a demorar más y va a alargar más el proceso de decisión. Y creo que estamos contra el tiempo. Y creo que nosotros tenemos que trabajar para facilitar acuerdos. En la medida que vayamos generando más reflexión entre nosotros que se va asentando, los textos finales creo que van a fluir con mucho más naturalidad en la medida que los partidos hayan podido cerrar. Y por eso invito a revisar la idea de plantear un acuerdo, porque además de enviarse como borrador de ese tipo, requiere, al menos desde mi perspectiva, como estamos conversando antes, el poder revisarlo con calma. Y esa redacción no la vamos a alcanzar a hacer siendo las 5:15 de una manera tal de que la podamos tener suficientemente digerida por cada uno de nosotros hoy día a las 8 de la noche o a la hora que sea para que se genere discusión. Esos 3 puntos, presidente. Gracias, Ernesto. Se abre la palabra sobre cualquier tema, pero especialmente en los temas del lugar y respecto de la idea planteada por Ernesto de no presentar un reporte a los partidos hasta que estemos más avanzados. Sebastián. Ya, previamente a ello, muy breve,
yo estoy de acuerdo con evaluar lo que ha dicho Claudia, Cristina y David sobre el rol del Ejecutivo en esto. Quizás debiéramos consultar al Ministerio de Hacienda o, en fin, a otras instancias de cómo es que pudiéramos nosotros incorporar algo para salvar lo que ustedes han señalado. Yo creo que en el fondo es verdad que una cosa es el soporte administrativo y técnico, pero también debiéramos quizás ser un poco más densos en la cuestión de financiamiento para evitar que ahí haya algún problema. Y yo creo entonces tenemos que evaluar eso de alguna forma. Lugar. Nosotros lo mencionamos muy brevemente, no lo discutimos y yo no tengo certezas en cuanto a esto, porque estoy seguro que el día que definamos un lugar, porque lo que tenemos que definir básicamente es una ciudad más que un lugar, el día que definamos una ciudad, eso va a generar una gran discusión. Yo todavía recuerdo la discusión en el Congreso sobre la sede del Consejo de Cultura, si Valparaíso, si Chillán, si Santiago, en fin. Entonces yo sí creo que tenemos que determinar quién define el lugar. Y lo complejo de todo esto, y esto sí lo discutimos, es que nosotros lo que nosotros tenemos que hacer es que esta reforma constitucional establece la instalación y el día de la instalación para que no haya nada que pueda pasar para que no se instale, ¿cierto? Es decir, que no tenga que tener reglamento antes de la instalación, no. La instalación es en tal fecha muy claramente para que de esa forma empiece al menos el plenario a operar con su instalación. Ahora, entonces, ¿quién debe fijar el lugar? Yo ahí no tengo muy claro, pero sí lo que no haría es fijar una sede con claridad. Y yo estoy de acuerdo con Ernesto en no presentar un reporte. Un reporte, hoy día. O sea, yo quiero partir antes de la medianoche a mi casa y creo que ya en escribir un reporte nos vamos a demorar mucho más que eso. Y yo creo que el trabajo de la subcomisión, que fue de 3 horas, nos permitió avanzar mucho. O sea, yo creo que 3 horas más de subcomisión nos permitiría cerrar muchos textos y ya tener 5, 6, 7 puntos por definir que los traemos aquí y quedan definidos. Es decir, yo creo que el trabajo de subcomisión fue muy útil para escribir, avanzar y no creo que nos falte mucho en subcomisión. Creo que en la subcomisión es donde escribimos. Le quiero dar la palabra a David, a Isabel y Sebastián en ese orden. Les quería proponer un acuerdo. Invitamos a alguien de la DIPRES para discutir el tema de la vinculación del Ejecutivo al proceso y 2, a alguien del Senado y o la Cámara de Diputados para tener también un input desde cómo sería la logística administrativa con sede en el Congreso, así tenemos ambas miradas, opiniones sobre eso. Tengo una duda, ¿ya? Porque una cosa es la reforma constitucional, ¿verdad? Pero tengo ciertas dudas que hayan cosas de las que estamos discutiendo aquí que son más detalles que correspondan a una reforma constitucional, pero sí puede ser una recomendación del comité técnico de cómo debe administrarse esto e instalarse, que es algo distinto y que yo estoy disponible para hacerlo, sobre todo si ayuda a discusiones futuras. Pero cerremos primero la reforma, a eso voy. ¿Ya? Por ejemplo, me parece sensato decidir quién decide más que y después ver temas en otra instancia de acuerdo, digamos, de cosas más técnicas, ver qué cosas de seguridad se deben tener en consideración, qué tipo de instalaciones se necesita para que se tengan en consideración esa persona que tiene que decidir. Presidente, sobre esta materia, yo creo que ninguna de estas cosas corresponden a la discusión del plenario. Del plenario, de acá. No, la verdad es que estoy muy abierto a recibir una propuesta sobre estas materias y incluso hasta que la resuelvan sin mi visado. Creo que ese nivel tienen en el fondo. Entonces, claro, lo podemos ver por mail. Yo sería la idea de que la subcomisión que quede a cargo, que vea este tema, o sea, zanjémoslo al final, qué subcomisión lo va a ver y que esa subcomisión, creo que es bueno que se reúna con alguien, pero que sea una cosa de la subcomisión y no nos tome el tiempo a todos. Bien. Emilio.
Sobre este punto en particular, después viene David. Sí, presidente, gracias. Yo primero creo que nosotros tenemos que definir el tema de la instalación. ¿Dónde sesiona el órgano constituyente después de la instalación? Yo creo que eso es materia del órgano constituyente. O sea, le vamos a decir al órgano constituyente dónde va. O sea, tenemos que definir dónde se va a instalar. ¿Ah? ¿Dónde va a elegir al presidente, al vicepresidente? ¿Dónde se va a instalar? Ok, pero después, además yo tampoco me aventuraría a decir dónde tendría que funcionar regularmente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer no sé, el cacho? Sorry, pero usted sabe mi militancia. Entonces, yo no, ¿dónde lo vamos a hacer, digamos, no? Yo creo que lo que tiene que ocurrir aquí es que definamos la instalación, porque parece como evidente, ¿cierto? Y después le entregamos o sea, que ellos decidan dónde van a sesionar, cada cuánto tiempo, entrar en estas cosas. Yo reitero algo que he dicho varias veces, en algunas pocas he sido considerado, en otras muchas no. El órgano constituyente lo vamos a elegir y tiene que tener independencia para funcionar. Yo sé que hay algunas cosas que tenemos que normar y regular y estructurar adecuadamente para el inicio, para la instalación, pero después tiene que generar su propio funcionamiento. Eso quería decir, presidente. Gracias, presidente. Bueno, tengo dos cosas. Un par de comentarios respecto a lo que estábamos debatiendo recién. Yo creo que algo tenemos que decir nosotros. Mínimo, un mínimo. ¿Dónde funcionará la convención? Algo tenemos que decir y eso lo podemos hacer mejor en base a un consejo que nos dé, yo creo que el más apropiado para eso, el Ejecutivo. Y estoy de acuerdo en que se haga en una subcomisión y no gastemos más tiempo del plenario para poder avanzar en eso, presidente. Y lo segundo, quiero, si es la oportunidad, quiero informar de la respuesta que envió la subdirectora de registro del Servicio Electoral sobre nuestra cédula de votación. Recordemos que remitimos al Servicio Electoral la cédula del plebiscito habilitante o plebiscito de entrada. La subdirectora nos comenta que primero que la cédula la confecciona el Servicio Electoral, y esto lo voy a entregar a la Presidencia para que sea distribuido toda la respuesta, se hace en base al decreto supremo que convoca, evidentemente, lo sabemos, y perdone que haga una glosa en cada punto del CERVEL. Lo segundo que nos señala es que el acuerdo de 15 de noviembre, tantas veces aludido acá, es un plebiscito que hace dos preguntas y nosotros remitimos solo una cédula. Por lo que veo que la subdirectora asume que nosotros hicimos el trabajo en realidad en dos cédulas y debíamos haberlo hecho en una. Cosa que nosotros ya debatimos y determinamos que debían ser dos cédulas. En tercer lugar, la subdirectora nos comenta que los textos de varias preguntas ya existen y se han hecho varios plebiscitos sobre más de una consulta y pone como ejemplo el plebiscito hecho el año pasado, creo que fue, en San Pedro de la Paz. Cosa que también nosotros analizamos y todos conocemos. Además agrega un tema muy relevante respecto a la plantilla para no videntes, que con las dimensiones que mandamos la cédula nosotros no se podría utilizar. La verdad es que nuestra cédula no tenía dimensiones, sino que era un croquis, por llamarlo de alguna manera, solamente. A lo mejor es un problema de malentendido, tal vez debíamos haber conversado más con ella. Luego agrega que conviene numerar las proposiciones y no asignar letras. Y nosotros, si mal no recuerdo, acordábamos que no iba a tener ni números ni letras. Por último, señala ella que la redacción de ambas preguntas, y me parece muy atendible lo que señala, debe tener utilizar las mismas expresiones o la misma nomenclatura, porque ella tiene que haber tenido acceso, obviamente porque es público, del acuerdo de 15 de noviembre, entonces ahí se dice de una nueva constitución y la segunda la nueva, o sea, en ambas debe utilizar las mismas expresiones, dice una nueva constitución y el otro, en otro pasaje señala la nueva constitución. ¿Ah? Entonces, la sugerencia de ella es que en ambas exprese exactamente de la misma forma, lo que me parece muy, muy atendible. Así que reenvío el correo a la Presidencia para que... O sea, en general no veo, yo por lo menos no veo ningún antecedente de algo que tuviéramos que corregir nosotros de la cédula que diseñamos y los ajustes de diagramación o como se llamen, dimensiones, gramaje, el papel y otros,
lo hará el Servicio Electoral en su oportunidad. Gracias, presidente. Isabel, sí, tú tienes la palabra. Nosotros hoy día en la subcomisión con Gabriel, José Francisco y la Claudia volvimos a redactar, porque como esa cédula la trabajamos, ¿se acuerdan que la dimos vuelta? Volvimos a redactar la pregunta tal y como fue enviada al CERVEL. Así que dado que está bien, propongo dejarla como habíamos acordado ese día, que fue la redacción que arreglamos durante la subcomisión. Eso. Sebastián Elwin. No, está Sebastián, Emilio, Ernesto, Pamela. Perdón. Sebastián Elwin, Ernesto, Pamela. Oye, pero ¿alguien quiere remitirse específicamente a los estos del CERVEL? Porque yo no voy a hablar de eso. No, que si todos estamos de acuerdo en que la respuesta del CERVEL es satisfactoria y se distribuye, tal vez debiéramos como decirles que nos parece satisfactoria su respuesta, como para cerrar el círculo y que quede como zanjado que es el punto, si les parece. Telegráfico. Yo me tomé la libertad de contestar muy escuetamente, estimada subdirectora. Muchas gracias por su pronta respuesta. Saludos cordiales. Acuse recibo, nada más que acuse recibo. Extraordinario. Es lo más parecido a una convención saltándose sus atribuciones propias, pero está bien. Saludos cordiales. Gracias, presidente. No, yo en verdad quería referirme, entendí que estábamos como una especie de misceláneo sobre ciertos puntos específicos, ¿no? Yo quiero decir solo sobre la instalación, nuevamente, para mí no es relevante cada una de las cosas que se definan sobre los procesos de instalación. Lo único que me parece relevante es que quede claro que el rol de esta comisión es dejar todo lo necesario que ocurra para la instalación y, por tanto, para el momento en el que la convención aún no se ha instalado. Ese creo que es el único desafío de esta comisión, ¿ya? Es decir, pero para que se pueda instalar, tiene que haber un lugar, secretaría, alguien les tiene que tener agua, no sé, no como a nosotros nos pasó en nuestra primera reunión. Eso, pero en verdad no quiero discutirlo acá, si es posible. Pero es que creo que quede claro qué es. Y ahí sí está el problema de la personalidad jurídica. Entonces creo que son los temas que la subcomisión, nosotros tenemos que darle un mandato a la subcomisión que tenga que ver esto, porque la próxima vez tiene que ver ya medio resuelto. Pero no quiero discutirlo acá. Lo que sí quería... Gracias. Esto va a ser. ¿Te lo puedo pasar a ti ahora? Ya. No, sobre lo que materia que quería referirme a los 2 tercios. Ya, bien, me allano pasamos de tener como un reporte a consultar, a dejar de consultar y no tener ni siquiera un reporte. Pero yo, en verdad, soy la persona menos urgida con... en que apresuremos demasiado estos procesos, pero si alguien considera que para sus partidos eso es bueno o relevante, me pongo a disposición. Pero quería referirme al tema de los 2 tercios. Sebastián y Emilio. Respeto, por favor. Sebastián. Pero era un poco de exceso, sí. Oye, sobre el tema de los 2 tercios, a mí hay algo que todavía como que se va instalando un cierto consenso y no quiero que quede la sensación de que eso es efectivamente así. Para mí no lo es. Hay más bien un de facto que un consenso. Y quiero señalar algo además sobre eso, porque no he tenido la oportunidad de decirlo acá. Aquí nosotros partimos con 2 propuestas distintas que están en documentos que probablemente el día de mañana van a ser públicos, y si no son públicos ya porque lo hemos mencionado en varias ocasiones. Pero que por un lado en el oficialismo decía 2 tercios de votación del texto íntegro para que concluya el trabajo de la convención, y de nuestra parte decía que la convención, en el fondo, cuando finalizaba las materias que hubiesen sido aprobadas por 2 tercios, se entiende que conforman el texto de la nueva Constitución. Yo creo que ambas posturas tenían falencias. Y yo se lo he comentado a varios, y no he tenido la oportunidad de hacerlo acá porque, bueno, hemos ido intentando postergar esa discusión. Pero no me parece buena idea que de ir postergando esa discusión lleguemos al momento de, bueno, en verdad, ¿para qué la vamos a dar si es que lo único que podemos hacer es repetir un poco lo que ya está en el acuerdo? A mí eso me parece insatisfactorio, ¿ya?
particularmente además porque yo redacté una propuesta que se la he hecho saber a la mayoría de las personas de acá, de lo que yo creo que podría ser un entendimiento, ¿ya? Que renuncia a la idea de la oposición de que simplemente el paso del tiempo da por aprobado un texto en las materias en que ya hubiese sido aprobada por 2/3 y que propone una votación final, primero por 2/3, después si no se alcanzan pasa a una comisión y posteriormente en último lugar por 3/5. Esa era básicamente mi propuesta, que intentaba salvar el punto de la coherencia, de generar una votación final, pero que esta no necesariamente tuviese que ser en última instancia por 2/3. ¿Ya? Y yo siento ahí que, bueno, particularmente yo, no quiero hablar en nombre de la oposición, pero creo que en general también desde la oposición igual no hemos abierto a más opciones. Y yo veo que desde el oficialismo hay un intento, a mi entender, un poco tramposo de querer saltar de o es 2/3 de la aprobación del texto final o reiteramos lo que dice el acuerdo. Si nosotros reiteramos lo que dice el acuerdo, está el nivel de instalación que tiene este debate, está el público y en buena hora en alguna medida, pero quizás eso fue más allá de las voluntades de cada uno de nosotros, que este va a ser un tema obligado del reglamento interno. El reglamento interno se aprueba por 2/3. Entonces, las personas, por decirlo solamente así, las personas de mi sector, cuando salgamos con este acuerdo, yo no voy a tener que explicarles. Ellos ya van a saber que va a haber sido un mal acuerdo el que sacamos acá, para nosotros, para los que creemos que no tiene que ser votado por 2/3. Porque significa que una minoría, el primer día de la convención, puede imponer la votación por 2/3 al final para efectos de aprobar el reglamento interno, cediendo quizás otras materias, tendrá que darse una negociación y todo el cuento. Entonces, soy bien franco, a mí no me parece una buena solución. Por supuesto, como es reiterar simplemente el acuerdo, es medio difícil oponerse. No me voy a oponer a una cuestión como esa. Pero sí me hubiese gustado ver de parte del oficialismo alguna solución intermedia, alguna postura que se moviera de la situación en la que estaban, buscando llegar a un acuerdo. Porque creo que patear para adelante el problema a la convención, a ellos los deja en una situación que es favorable, desde el punto de vista de una lógica de negociación el día 1 de la convención. Así que eso, no sé si vamos a tener efectivamente un debate, porque no tiene sentido tener un debate si es que no hay intenciones tampoco de darlo, no voy a tenerlo solo, pero me parecía relevante, ya que no se había tenido la oportunidad de tocar nuevamente este tema, poder decirlo acá en la mesa, y consultarles también si existe esa posibilidad de que existan todavía la posibilidad de explorar posturas intermedias o ya simplemente es una especie de, como he hecho, de un empate catastrófico de tener que reiterar un acuerdo mal escrito. Eso. Gracias, Sebastián. Ernesto. Brevemente, yo pregunté sobre el tema de la sede. Yo hice la pregunta acá si es que había sido tratado en la convención, en la subcomisión, la respuesta es que no. Y yo soy muy respetuoso de que algunos de acá no le asignen valor a ese tema. Espero también que otros respeten, que otros sí se lo asignemos. Y en eso podamos respetar que uno pueda traer a esta conversación otros temas. Yo les hago presente, y me parece muy bien que se trabaje en la subcomisión y ojalá que se defina dónde se instala, que nosotros tenemos, en mi visión al menos, la tarea de facilitar que la convención funcione bien. Si hay decisiones de este tipo que no se toman, y dado que tienen que tomar un reglamento, un acuerdo de 2/3, eso puede demorar. Eso puede demorar. Y la falta de definición en estos temas creo que puede conspirar contra el buen funcionamiento de esa convención, especialmente en sus dinámicas de inicio. Yo invito a revisar el punto sobre ello. Sobre lo que plantea Sebastián, yo creo que es muy legítimo que entremos a esa discusión de fondo sobre cómo se tiene que resolver la diferencia que está en la mesa. Yo planteo un camino porque veo que no hay camino de acuerdo y creo que no hay hoy día un acuerdo sobre algo distinto y creo que a falta de ello el punto 6 es aquello que deberíamos reflejar. Yo no he conocido la propuesta que tú planteas, quizás es bueno poder explicarla a todos, digamos, cuál es la propuesta que se trae. Sé que se han conversado algunas ideas, pero entrar en profundidad a conocerla y avancemos en esa discusión,
veamos si hay espacio para llegar a acuerdo. En caso que no lo haya, tenemos afortunadamente una herramienta que nos da un camino para poder reflejar cómo se entrega ese tema a la decisión de la Convención y plasmarlo en la reforma constitucional que se establece hoy día. Gracias, Ernesto. Sebastián Soto. Gracias. Respecto a la sede, yo sugeriría una cuestión muy breve para no definirlo nosotros, pero sí sé que el funcionamiento de la Convención pueda, al menos en su instalación, pueda no requerir nada más. Entonces yo sugiero que diga en su primera sesión que será en la sede del Congreso Nacional la Convención deberá elegir. Es decir, que les fijemos aquí que la primera sesión es en la sede del Congreso Nacional y que luego la Convención podrá determinar si se junta en Santiago, en Iquique, en Punta Arenas, pero al menos la primera sesión que no pueda, y ya que va a tener fecha además, que no pueda alguien poner en duda, oye, no se ha fijado la sede, entonces no pueden juntarse, en fin. Por lo tanto, yo haría esa propuesta. En la sede del Congreso Nacional. Eso puede ser, hoy día Valparaíso, pero ya. 2. Quórum, 2/3. Yo quiero hacer un relato o una narración de cómo he evolucionado yo en este tema, que no necesariamente es cómo ha evolucionado el resto del equipo, pero cómo he evolucionado yo simplemente para intentar persuadir a Sebastián de que no hay trampa, sino que simplemente lo que hay es una comprensión de las intensidades distintas. Nosotros propusimos una fórmula, que fue una fórmula que traía esto de la votación por 2/3 al final, puesto que para muchos de nosotros eso era lo que decía el acuerdo, sin necesariamente haber tenido conocimiento de cómo evolucionó la negociación al interior de la comisión que firmó el acuerdo, pero ustedes plantearon con total claridad de que eso rompía el acuerdo, era inadecuado, todo eso. Pero también nosotros les planteamos que eso nuestra propuesta tenía buscaba resguardar 2 objetivos. Uno, la coherencia interna, es decir, que no saliera un texto constitucional que no tenía capítulos fundamentales de cualquier constitución. Y 2, también buscaba hacerse cargo de lo que surgió en la opinión pública, como eslogan de que lo que no está en la Constitución está en la ley, que si bien jurídicamente puede tener algún sentido, nos parecía que era importante señalar con claridad que habían ciertas materias en las que, comillas, la Convención estaba obligada a ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque toda Constitución debe tenerla. Entonces, el régimen político, el régimen de gobierno, la forma de Estado son cuestiones que tienen que estar en la Constitución y no en la ley. Desde que tuvimos esa conversación hace como 3 días hasta hoy día, yo y con otros hemos conversado fórmulas para resolverlo. Una de ellas es fijar temáticas mínimas que tienen que estar en la Constitución. Pero, por diversas razones, y lo hemos conversado entre nosotros informalmente, esa fórmula que sí podía asegurar una cierta coherencia interna era muy difícil de llevar al papel y no resultó convincente, y yo hoy día mismo no estoy convencido de una fórmula como esa para darle coherencia interna al texto constitucional. ¿Qué otra fórmula pensamos? En generar otros procedimientos que no terminaran en la aprobación de 2/3 final, pero que sí dieran esta posibilidad de que en algún momento hubiera una evaluación del texto global. Y ahí en lo personal lo que me pasa a mí es que es muy difícil, en abstracto, y alejándonos de las reglas tradicionales de formación de la ley, donde se parte con un texto, construir antes un procedimiento. O pensar antes un procedimiento, cómo sería un procedimiento en casos como este. Es muy difícil, y lo pensamos, lo discutimos, cómo pudiéramos nosotros plantear un procedimiento que de alguna forma pudiera dar estas seguridades y también asegurarles a ustedes que no había una votación final de 2/3. Entonces tampoco encontramos un procedimiento ni aquí, ni en derecho comparado, ni en las lógicas que uno pudiera reflexionar que nos llevara a una solución como esa. Y ahí es donde viene la propuesta de Sebastián, que conversó conmigo y con algunos de ustedes también, lo sé, en donde era un sistema más o menos regulado y más o menos complejo de ir y venir de comisiones, que estaba teóricamente, a mi juicio, bien razonado, pero que, de nuevo, a mí no me terminó por persuadir porque me parecía que era demasiado abstracto
para un caso específico como el que estábamos discutiendo y porque además ofrecí una votación final que era por 3/5. No en todas las hipótesis, no en todos los supuestos, pero había una votación final que era por 3/5. Y eso entonces implicaba volver a discutir una serie de cuestiones que no nos parecían razonable volver a discutir. Entonces, y ahí es donde viene la convicción que yo también tengo en respecto a lo que plantea Ernesto. Es decir, bueno, volver al acuerdo. Volver al acuerdo sin ninguna trampa, sin ninguna mala fe, sino que simplemente volver al acuerdo que dice, no hay que para qué leerlo, pero nunca olvidarlo, que la Convención va a aprobar las normas de la Constitución y el reglamento de votación por 2/3. Y entonces es verdad, el reglamento de votación va a tener que ser aprobado por 2/3. Y no solo en las normas de la Constitución, sino que también en el reglamento puede haber 1/3 que se oponga a todo. Eso está así desde el inicio. Pero, y es aquí donde yo creo que nosotros estamos dando una salida, al permitir que la Convención funcione desde el inicio, incluso sin reglamento de votación, permitimos que avance la discusión de una nueva Constitución, incluso no habiendo reglamento de votación aprobado. ¿Por qué? Porque lo único que va a decir esta norma constitucional es que las normas de la Constitución requieren 2/3. Entonces la Convención pudiera, aún sin reglamento de votación, en plenarios ir discutiendo la nueva Constitución aprobando esas normas. Eso a mí me parece que puede ser absurdo, eso me parece que puede ser confuso, pero hay una vía de escape en caso de que ocurra una situación hipotética como la que duda o plantea Sebastián, que es que una minoría se cierra a aprobar un reglamento de votación, igual puede haber una discusión sustantiva. Entonces, ¿qué quiero decir? Y para terminar esta intervención, es que es así como dimos esta vuelta para bajar, o más bien no insistir en nuestra propuesta, evaluar las propuestas que se han hecho por parte de ustedes en esta materia y finalmente volver a amarrarnos o colgarnos del texto del acuerdo. Gastón. Bueno, quisiera tomar la parte final de lo que he oído, porque creo que ahí está un aspecto de todo esto que la prensa, la ciudadanía está mirando con atención. Aunque temo que sea una falsa discusión, digamos, ¿no? Me parece una discusión más bien política y no técnica, digamos, ¿no? Y se sacan conclusiones radicales a partir de tomar una posición política y creer que con eso se está enfrentando correctamente la redacción de una constitución, digamos, ¿no? Que no es un trofeo político, digamos, ¿no? Tiene muchos aspectos, pero no es un trofeo político de nadie, digamos, ¿no? Lo que hemos oído durante este último tiempo son dos tesis. Una que sostiene que la Constitución, y por cierto el reglamento de votaciones, pero la Constitución deberá votarse en general primero. Nadie ha logrado explicar qué significa en general primero, digamos, ¿no? ¿Quién va a redactar esa Constitución en general, digamos, ¿no? Y luego en particular, digamos, ¿no? Y la discusión en particular se zanjaría con la hoja en blanco, digamos, ¿no? Lo que no queda allí no queda en la Constitución, digamos, ¿no? Como si fuera tan fácil como eso, digamos, ¿no? Y naturalmente eso desconoce lo que es evidente, y es que nadie va a acceder a votar nada si no están todos los aspectos de la Constitución sobre la mesa, digamos, ¿no? Discutidos. Por otro lado, la tesis que se ha oído también es que inevitablemente esto requiere una votación o un acuerdo con los 2/3, y eso le da, como aquí se ha dicho también, 1/3 el derecho de bloquear cualquier constitución, en definitiva que no haya constitución, digamos, ¿no? Es cierto que lo que ha dicho Sebastián acerca del procedimiento colabora y facilita, y estamos haciendo todos los esfuerzos del mundo porque eso se produzca, digamos, ¿no? Pero este es un típico dilema del prisionero, digamos, ¿no? Si uno pretende que lo va a resolver
estirando racionalmente el beneficio propio, va a generar el mismo efecto en el otro y naturalmente no hay ninguna posibilidad de que esto se subsane, digamos, ¿no? Es un caso típico donde todos los elementos debieran conducir hacia un consenso y no hacia el disenso, pero nada asegura que el consenso esté arriba de la mesa y se obtenga, digamos, ¿no? ¿El consenso asegura una buena constitución? No. El consenso asegura que a lo mejor lo menos malo sea aquello en lo que todos concordemos como un mínimo, digamos, ¿no? ¿Tenemos alguna escapatoria nosotros, digamos? ¿Podemos como comisión proponer una regla distinta de la que está en el acuerdo? Es bien poco probable que arribemos a una regla de solución, ¿no? Porque además tiene que ser una solución simple, técnica, digamos, ¿no? Por eso es que después de dar muchas vueltas, de ver la posición de Sebastián, de oír a todos mis pares aquí, digamos, ¿no? Y de conversaciones privadas que hemos tenido largamente sobre este tema, yo he terminado por convencerme que lo que a nosotros nos cabe es repetir el acuerdo, digamos, ¿no? Es cierto que tiene una dificultad el problema, digamos, ¿no? Y quiero plantearla en un segundo más, pero la idea de que las normas de la Constitución y el reglamento de votaciones se acuerdan por los 2/3, que es lo que yo entiendo que dice este pacto, es una solución para nosotros, digamos. Tiendo a pensar con temor, y lo revelo aquí, que es un presente griego para la Convención, digamos. Pero si nosotros no somos capaces de encontrar una solución fácil, 14 personas sentadas después de varios días de debatir sobre esto, tiendo a ver con dificultad que se vaya a alcanzar en una convención con 155 o con 172, digamos, ¿no? Y eso me hace dudar, digamos, ¿no? Pero no veo ninguna otra alternativa, digamos, ¿no? Todos sabemos que una constitución es un tramado complejo de normas. Y ese tramado complejo se refiere básicamente a un régimen político y a un conjunto de relaciones entre el ciudadano y el Estado que llamamos derechos fundamentales, digamos, ¿no? Ese trazado y ese tramado tiene enormes recovecos y complejidades que hacen que las normas formen parte de un cuerpo racional en muchos sentidos, coherente, de manera que cualquier visión que se tenga de la Constitución y que no pretenda ser una payasada, supone naturalmente que debe haber en algún punto una mirada global de toda la Constitución, digamos, ¿no? Tendrá que ser al comienzo, al final, no lo sé, digamos, ¿no? A lo mejor a los dos momentos también, digamos, pero no estamos en condiciones de prever una solución a una tensión política de esa naturaleza, y tensión que hoy día más bien expresa los temores de los dos sectores, ¿no? El bloqueo, ¿no es cierto? Digámoslo ordinariamente, la pasada de máquina por el otro lado, digamos, ¿no? Entonces, en esa tensión y en esos temores, yo les propongo que no nos dejemos llevar por uno ni en otro, sino simplemente intentemos plasmar lo que racionalmente está en el acuerdo y punto, digamos, ¿no? Edgar Gastón. Emilio. Presidente, gracias. A ver, primero, que me parece bien importante, por supuesto pido mis excusas, yo a veces soy un poco irónico en esto y no considero que, por el contrario, no es de la total relevancia que tú te preocupes del lugar, así que mi excusa si la referencia que hice fue inapropiada. Yo creo que en realidad tenemos que dejarle el lugar al órgano constituyente, no fue más que eso, y definir bien la instalación como aquí se dijo, ¿no? Respecto de lo otro, quisiera pedir también una cierta moción de orden, ya algo había señalado Sebastián Soto, creo que quisiera pedir que hiciéramos un receso breve de 5 minutos, que nos abocáramos al trabajo de comisión para cerrar todos los puntos que tenemos abiertos en algunas de las subcomisiones, avanzar en eso por el lapso, presidente, que se defina, en lo que más podamos, y después volver
a la mesa conjunta y ver qué logramos obtener de ese trabajo en subcomisiones en todas las materias que podamos abordar con más detalle. Eso, presidente. Bien. Si no hay otra palabra, Gabriel, ¿alguna palabra? ¿No? Bien, entonces suspendemos la sesión del plenario, un receso de 10 minutos de recreo y luego vamos a trabajo de subcomisión entre 6 y 7 de la tarde, 6 a.m. Nos volvemos a juntar a las 7 de la tarde en plenario siguiendo la propuesta de Emilio. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Se le va, suspende y levanta. A las 7 estamos de vuelta en el plenario. Recuerden que la subcomisión 3 nos tiene que dar una propuesta en inhabilidad e incompatibilidad que quedó pendiente.